Hola hermanos, el día de hoy, 21 de junio del 2021, es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. Hoy es día del patrono de la juventud. Sí, yo sé que todos van a pensar, San Juan Bosco, padre. No, no, no. Es que el patrono de la juventud, realmente, originalmente, si lo quieren así, es San Luis Gonzaga. ¡Ay, Dios mío! San Luis Gonzaga. Su papá era Marqués Ferrand. Era una persona muy importante, Marqués de Castiglione. Allá nace él en 1568. Ya les digo, era de una familia noble. Su papá estaba casado con una de las damas, digamos, de la reina Isabel de Portugal. O sea, él estuvo vinculado, su papá estuvo vinculado a la Casa de Austria desde el inicio, vinculado a Felipe II, vamos, o sea, por lo tanto, muy importante. De hecho, el mismísimo Luis, junto con su hermano Rodolfo, van a terminar siendo incluso pajes, una dignidad muy grande, del príncipe de Asturias, o sea, del heredero al trono de Felipe II, de don Diego, que va a morir, ¿no? Es una historia bastante compleja la de él, ¿no? Porque, miren, en los primeros años incluso vivió en medio de militares, porque su papá le habían encomendado tareas militares, luego le fueron encomendando en varios lugares que fuera el gobernador, o sea, una situación que él vivió, vamos, una vida de opulencia, pero desde el momento en el que hace su primera comunión, a los 12 años, y luego en una visión, llamémosle, pero realmente no lo es más una llamada interior, él decide el día de la Asunción, el día de Nuestra Señora el Buen Consejo, decide hacerse jesuita. Imagínense ustedes, hacerse jesuita en esta época, ¿no? Y bueno, con mucha dificultad, su papá no quería, evidentemente se opone rotundamente a que el muchacho entre en la compañía de Jesús, va a ser su mamá el gran apoyo para él, y así, pues en 1585, imagínense ustedes, renuncia a su, porque él era el heredero, pues él era el que iba a ser el marqués, y se lo pasa todo a Rodolfo y le dice, incluso el más feliz en este momento soy yo, no eres tú, porque evidentemente iba a ser el marqués, pero no, el más feliz soy yo. Entra en el noviciado ahí en el Quirinal y luego hace un noviciado lindo, le fue muy bien, era un excelente alumno de filosofía, lo mandan a estudiar la teología al Colegio Romano, lo que hoy en día es la Universidad Gregoriana, mi alma mater, y bueno, ahí se distingue, miren, fíjense qué interesante, ¿no? Quien le dio a él a la primera comunión, como dice la gente, ¿no? El inicio de su vida eucarística va a ser San Carlos Borromeo. Y quien lo acompañó durante su formación en el discernimiento espiritual, San Roberto Bellarmino, para que vean ustedes. En 1591 se vive un momento de, él ya hace votos de pobreza, castidad, obediencia, y además, acuérdense que los jesuitas hacen cuarto voto de obediencia fiel al Papa. Pues él en 1591 se vive una peste ahí en Roma terrible. Oigan, fueron 3 papas los que murieron, oigan, desde 1560 hasta 1593, una pandemia terrible que se vivía en Europa y entonces era por oleadas, ¿no? Así como aquí le dicen lo mismo, ¿no? Que la primera ola, la segunda ola, ya estamos como la tormenta de ayer del Evangelio, ¿no? En fin, y él pues se dedica a cuidar a los enfermos y va a adquirir la peste y va a morir un 21 de junio de 1591. En algunos lugares he visto que lo ponen como que si fuera sacerdote, no fue sacerdote, recibió las órdenes menores pero no logró ser ordenado sacerdote. Y como les digo, va a ser declarado patrono de la juventud, fue beatificado por el Papa Pablo V, muy importante, ¿no? El Papa Pablo V, y luego va a ser canonizado junto a San Estanislao Kostka, que es otro joven sacerdote, que ese sí era sacerdote, que fue pues, en el mundo oriental, vamos, un modelo también, fue canonizado, como les digo, en 1726. Sigue siendo patrono de la juventud. Hoy en día tenemos otro montón de santos jóvenes. Ya decía yo en estos, bueno, Santo Domingo Sabio, San Joselito, ¿no? San José Sánchez del Río, el mismo Carlo Acutis, que es una realidad moderna, no es beato todavía, pero va a ser canonizado, eso ni lo duden ustedes. Yo estoy rezando para que eso ocurra también. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer el ciclo de Abraham, capítulo 12 del libro del Génesis, versículos del 1 al 9. En aquellos días dijo el Señor a Abraham, deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem.
y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de Ai al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sal de tu tierra y vete al lugar que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? 75 años. Óigame, 75 años tenía Abraham en ese momento. Hablando de San Luis Gonzaga, que vamos, se consagra al Señor muy joven, y Abraham, que es un joven con edad, con juventud acumulada, 75 años, y cambiar de vida, cambiar, óigame, cuando uno ya está esperando mejor ahí, bueno, y aquí voy a morir, veo crecer a mi familia. ¿Cuál familia? Porque solo era el sobrino, ¿no? Y de ahí nada, pero no, a donde, óigame, y nosotros pensamos, no sal de tu tierra, pues ahí nomás un par de kilómetros, no señor, si son, vamos, si hacemos el cálculo completo, son cerca de 1.600 kilómetros los que tuvo que caminar Abraham. Caminar con toda su gente, porque ahí no es un asunto de que se fue en avión, no, fue una buena caminada. Y luego la lectura, ¿no? La histórica, esa historia sagrada que se lee, ¿no? Él fue llegando a Siquem, a Betel, y él puso los altares. Recuerden que van a ser los grandes altares o los grandes templos del mundo samaritano, pero del mundo del reino del norte, del reino de Israel. Entonces lo vinculan inmediatamente a Abraham. A ver si tenemos nosotros la disposición de hacer lo que Dios nos pida. No hay excusa. La edad no es excusa, las condiciones no son excusa, es asunto de obedecer a Dios. Y punto. A donde Él nos quiera, ahí tenemos que ir. El Evangelio. Comenzamos a leer el final del Sermón de la Montaña, el capítulo 7 de Mateo, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aclaremos el punto, ¿no? Sí hay que ayudarle al hermano a quitar la paja que tiene en su ojo. Eso es lo que dice. Pero primero hay que quitar la viga que tenemos en el nuestro. Pero no significa que déjelo. Usted ahí que se pierda el hombre, ¿vale? Que se pierda la doñita, ahí que hagan lo que ellos quieran. Usted no se meta. Es que ese de no juzgar no significa bajo ninguna circunstancia no ayudar al otro. La corrección fraterna es necesaria. De hecho, lo vamos a escuchar más adelantito. Pero esto es lo que está detrás. No, cuidado. Que no significa que usted deje que siga el otro perdido en su mundo. No, no, no. La caridad cristiana obliga, lo que decía ayer la segunda lectura, no caritas Christi urget nos. La caridad de Cristo nos urge, nos anima, nos impulsa. Bueno, claro, pero lo que pasa es que la hipocresía está en cuando usted está corrigiéndole a otro lo que usted no quiere corregir en sí mismo. Pero tenemos que ayudar a corregir al otro. Y evidente, el juicio, ¿qué quiere ser más que juicio? Hoy en día les cuesta entenderlo porque es el mundo hebreo, ¿no? El juicio lo tendríamos que traducir por la crítica, esa crítica malsana que condena al otro, que señala al otro pero que tampoco le ayuda, que tampoco le llama para que crezca, para que madure, para que sea mejor, para que se convierta, porque conversión necesitamos todos. Entonces, este llamado de atención a superar la hipocresía, a superar esas medias tintas, esa manera de vivir una vida sin compromiso, una vida más viendo a lo que hacen los otros para criticarlos, para juzgarles, para condenarlos, no es lo propio del cristiano. Y es parte de nuestra conversión. Hay que dejar la hipocresía, pero sin dejar de ayudar al otro, pero conscientes de que los primeros que tenemos que convertirnos somos nosotros, que mucho ayuda el que poco estorba. Y si a mí me estorba muchísimo ese pecado que llevo, pues entonces hay que quitarlo para poder ayudarle a otros. Bueno, les invito a hacer oración. Padre bueno, que nos descubriste mediante tu Hijo la alegría del perdón, la valentía del amor al enemigo, el imperativo de no juzgar. Te pedimos que borres tus reclamaciones de nuestro libro, como haremos nosotros con las nuestras. Así conseguiremos un libro blanco y limpio, dispuesto para los mensajes de alegría, de bondad, de fraternidad, de amor. Haznos sentir el perdón como un tesoro recibido de ti y generador de convivencia pacífica, hasta tal punto que no necesitemos volver a reclamar, porque todos los rencores quedarán ahogados. Tú que nos conoces por dentro y que podrías llenar 1000 páginas con los fallos de nuestra biografía personal,
pero prefieres la indulgencia, haznos capaces de imitarte en nuestras relaciones difíciles con el prójimo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Luis Gonzaga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Oremos mucho por nuestros jóvenes y trabajemos mucho por la juventud. Feliz lunes para todos.